Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Nuevamente los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien y doy gracias a Dios que una vez más me permite poder compartir palabra de Dios, que juntos podamos meditar en la palabra del Señor, aprender más de Él, conocerle más, que Él traiga en esta noche luz y entendimiento en cuanto a sus verdades para nuestras vidas. Yo quería compartir, poder hablar un poquito de manera sintetizada, de manera resumida. Luego voy a estar compartiendo el versículo clave, por decirlo así, de esta noche, pero quisiera que pudiéramos ver un poco lo que es el libro de Proverbios. Un libro muy interesante, como toda la palabra de Dios, que es útil para enseñar, dice, para redarguir, para instruir, ¿no? Que nos prepara para toda buena obra. Pero yo quisiera centrarme en esta noche en lo que es el libro de Proverbios, un libro que creo que en alguna oportunidad lo he comentado en mi adolescencia, en mi juventud. Fue un libro que si usted le pudiera mostrar mi Biblia, que tiene más de 20 años, el libro de Proverbios está casi todo marcado, los consejos que el Señor he recibido a través del libro de Proverbios, un libro de sabiduría, un libro que presenta a Jesucristo como nuestra sabiduría. Y para quizás los que no saben qué significa la palabra proverbio, quiero hacer de una manera una introducción muy breve, sí, resumida, del libro de Proverbios. La palabra proverbio significa máximas, refranes o dichos sabios. Es un libro que contiene una colección de sabios refranes a fin de enseñar a vivir sabiamente y justamente conforme a los preceptos de Dios, es decir, a los mandamientos, a las instrucciones de Dios que nos ha dejado en su palabra. Es un libro lleno de sabiduría, consejos, aplicaciones para nuestras vidas, para todas las áreas de la vida. Y este libro lo escribió el rey Salomón, ¿sí? Usted lo puede leer en el primer capítulo, en el versículo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón escribió, dice en Primera de Reyes, capítulo 4, 32, si mal no recuerdo, que escribió 3000 proverbios. Y bueno, fueron seleccionados por el Espíritu Santo, por decir así, seleccionados, ¿no? Para que estuvieran en las Escrituras, en la palabra. Hoy en día tenemos 31 capítulos, de los cuales los 2 últimos capítulos, si usted lo lee, fueron escritos por otros hombres que fueron como Agur y el rey Lemuel. Y después los demás escritos por Salomón. Y ahora yo quisiéramos y vamos a recordar un poquito, ¿no? Yendo a Primera de Reyes, vamos a ver el don que le otorgó Dios a Salomón. Y algo interesante para mencionar, que es el consejo que David, su padre, le deja a Salomón antes de morir. Ese consejo, esas palabras que le da a su hijo. Pero bueno, el objetivo que menciona el libro de Proverbios, ¿para qué fue escrito? Y en el versículo 2 del capítulo 1 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Para esto fue escrito el libro de Proverbios, inspirado
por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de continuar y poder desarrollar algunas cosas de este libro interesante, quisiera que usted me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 2. Yo lo voy a buscar acá también, en mi Biblia. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3 vamos a leer. Que dice las palabras finales y muerte de David, el mandato a Salomón, así tengo como título. Y dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué hermosa palabra que le dejó y consejo, qué hermoso consejo, ordenándole, diciéndole que guardara los preceptos de Dios. Porque el guardar sus palabras y el andar en sus caminos haría que él prosperara en todo lo que hiciera y en todo lo que emprendiera. Esto me lleva a recordar también en el libro de Josué cuando muere Moisés y Dios le habla a Josué. Josué capítulo 1 también, si usted lo quiere buscar, capítulo 1, versículo 7, cuando Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Continúa el versículo. Pero esto es hermoso para poder meditar, ¿no? En cuanto a cuando guardamos la palabra de Dios, cuando andamos en sus caminos, somos prosperados, nos va bien porque vivimos conforme a la voluntad de Dios y a las instrucciones, a los mandamientos, a todo lo que el Señor, a todo lo que nuestro Dios nos dejó escrito en su palabra. Y qué hermoso consejo de un padre a un hijo, ¿no? Qué mejor consejo de darle ese, decirle que camine y que guarde la palabra de Dios, que ande en sus caminos, porque entonces de esa manera le irá bien, será prosperado en todo. Y si ustedes van, fíjense, si ustedes van al libro de Eclesiastés, Salomón termina escribiendo y diciendo que el fin del discurso, de todo discurso, es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Ese consejo que David le había dado a Salomón de guardar la palabra de Dios, de andar en sus caminos, ese mismo consejo Salomón lo da al finalizar el capítulo de Eclesiastés, diciendo que el temer a Dios y guardar sus mandamientos era el todo del hombre. Y eso es el todo en nuestras vidas, ¿no? Su palabra en nosotros. El hacerla, el vivirla cada día. Cuando leímos en Proverbios, regresando al libro de Proverbios, en el capítulo 1, donde dice el objetivo del libro, para qué fue escrito, que dice para entender sabiduría y doctrina, ¿no? Esa sabiduría que este libro, en cuanto se refiere a no una sabiduría de conocimientos, de una acumulación de conocimientos, sino que está hablando en cuanto a la aplicación de las enseñanzas de Dios, de la palabra de Dios a cada área de nuestra vida, ya sea en el trabajo, con amigos, en el hogar,
en el estudio. Cuando Salomón se refiere a la sabiduría y a ser sabio en este libro, él se refiere a aquella persona que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios cada día. Esa es una persona sabia. Vuelvo a repetir, no es sabio el que tiene un gran conocimiento de lo que Dios quiere, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un conocimiento de lo que Dios quiere. De hecho, podemos sabernos toda la Biblia y hasta versículos de memoria y poder repetirlos. Pero no se trata de, digamos, no es el hombre o la mujer sabia por conocer solamente, sino que se trata por vivir la palabra de Dios, de hacerla real en nuestras vidas, viviendo conforme a lo que el Señor nos dejó establecido. Menciona sobre razones para entender, para conocer, razones prudentes, ¿no? Cuando uno busca el significado de prudente, de prudencia, que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, ¿no? La virtud, digamos, de actuar en forma justa, podemos decir, de actuar o de hablar con cuidado, siendo cautelosos, con moderación. Eso es ser prudentes. Luego dice, para dar sagacidad a los simples, habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. También dice a los jóvenes dar inteligencia y cordura. Y cuando habla de cordura, significa esas personas que actúan en forma racional, con buen juicio, prudentemente, que son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para eso escribió Salomón este libro de Proverbios, bajo la dirección, inspirado por el Espíritu Santo. Y temas importantes que menciona el libro de Proverbios, por eso yo le invito a que usted después pueda leerlo tranquilamente a estos 31 capítulos junto a su familia, porque la verdad que hay mucho consejo para la vida cotidiana, para lo que enfrentamos cada día. Y los temas importantes en Proverbios, cada versículo contiene un proverbio que consiste como de 2 líneas, ¿no? En las cuales se marca el contraste, digamos, entre el sabio y el necio, entre el justo y el impío, entre el bien y el mal. Habla sobre temas como por ejemplo la lengua, la relación del padre con el hijo, menciona sobre el perezoso y el negligente, habla sobre la mujer sabia que edifica la casa, esa mujer que depende, que es dependiente y guiada bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Vuelvo a repetir, hallamos en este libro consejos para los negocios, para decisiones, en cuanto a las tentaciones diarias que a veces se vienen a nuestras vidas, ¿no? En este mundo donde cada vez la maldad se ha multiplicado, donde ya no hay, pareciera, cordura en muchos, ya no hay, donde no hay pudor por cosas. Bueno, sabemos cómo está el mundo, ¿no? Está bajo la influencia del enemigo. Pero por eso el libro de Proverbios es interesante, por todos los consejos que nos da para la vida diaria cotidiana. Habla y menciona sobre el enojo y la mansedumbre, el orgullo y la humildad.
nos da como la verdadera dimensión de la riqueza y la pobreza. En el versículo, por ejemplo, 17 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llenas de provisiones. A veces nosotros por ahí no tenemos un concepto de la riqueza y la pobreza, que aquel que es rico, el que tiene todo lo material, que tiene mucho dinero, ¿no? Y el pobre no lo tiene. Sin embargo, es acá en este libro muestra lo que realmente es la verdadera riqueza y la pobreza, hablando de que nosotros en Cristo somos ricos. Los hijos de Dios en Cristo tenemos riqueza, tenemos abundancia. Quizás no tendremos todo lo material. Quizás no vivimos con lujos, podríamos decir, ¿no? Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y en Él tenemos abundancia de todo. Y los que no tienen a Cristo son pobres. Los que no tienen a Cristo, por más riqueza que puedan tener de lo material, están muertos en vida. Están en una pobreza, ¿no? Entonces, el libro de Proverbios nos enseña y nos muestra la verdadera riqueza y la pobreza. Por eso, qué interesante poder meditar en este libro, en cada capítulo y en cada versículo que el Señor nos ha dejado, que Dios nos ha dejado. Y el versículo principal, podríamos decir, como mencionábamos, que ser sabios no significa tener acumulación de conocimientos. Tener sabiduría es conducirnos a la vida, a todo lo que es bueno y justo, ¿no? En el libro de Proverbios podemos ver el contraste entre la sabiduría y la necedad como tema principal. Y dice, ¿no? El hombre que es sabio vive según las normas de Dios, pero el hombre que es necio vive según sus propios deseos o sus propios caprichos. El que es sabio es aquel que le pregunta a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que actuar ante tal circunstancias? Le pregunta al Señor: dime, ¿qué quieres que haga? En cambio, el necio es todo lo contrario, ¿no? Dice, bueno, yo hago lo que quiero, no acepta consejos, correcciones. Ese es un hombre necio. Ahora bien, yo al principio mencioné que el libro de Proverbios presenta a Jesucristo como nuestra sabiduría. Y uno podría quizás hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Si es posible para nosotros que tenemos debilidades, que somos imperfectos, ¿podemos vivir cada día con sabiduría? ¿Cómo podemos ser equilibrados o amables, tan puros de corazón? ¿Cómo podemos? Y Dios mismo nos da como la respuesta en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que Cristo es nuestra sabiduría. Él es la sabiduría en nosotros. Sabiduría significa más que un atributo excelente. Es el Verbo encarnado,
que menciona el Nuevo Testamento. Y cuando leemos el Proverbios 8:23, del 23 al 30, acompáñeme en esos versículos, que dice: la eternidad de la sabiduría. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Podríamos ahí sustituir la palabra sabiduría por el nombre de Cristo. Y esto usted lo puede comparar, léalo después tranquilo, búsquelo en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, y Hebreos 1, 2, y también Colosenses 2, 3. Léalo después, usted compare y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Es decir, que Cristo adentro nuestro es nuestra sabiduría. Y a medida que nosotros le oímos y nos disciplinamos a obedecerle, confiando en sus fuerzas, adquirimos un proceder más y más sabio. Él es nuestra sabiduría. Y cuando yo leía en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, los versículos anteriores, que seguramente todos los conocen, que dice que Dios lo que escogió y a lo que llamó, ¿no? Unos versículos anteriores que dice en el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miradas, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahí está el versículo 30 que recién lo leímos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Él nos da sabiduría, Él nos guía cuando dependemos y buscamos de Él. Quisiera volver a hacer un paréntesis y retroceder un poquito y volver a Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 3, del versículo 5 al 14. Voy a tratar de resumírselo, pero léalo. Y aquí es cuando Jehová, dice Dios, se le apareció en un sueño a Salomón. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón podía haber pedido un montón de cosas, pero cuando usted lee esos versículos, lo que le pidió Salomón fue sabiduría. Él le dijo, da pues a tu siervo, en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Salomón sabía que necesitaba de la sabiduría de Dios, que él no podría gobernar un pueblo si no fuera bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de su espíritu, dependiendo absolutamente de Dios. Y qué impresionante, porque yo digo, él podía haber pedido lo que sea, porque Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y cuando medito en esta palabra, digo, él recordará las palabras que su padre David le había dicho, ¿no? Que guardara la palabra de Dios y caminara en sus caminos, en sus mandamientos, en sus estatutos. Y Salomón, él sabía en su corazón que necesitaba de Dios, como nosotros lo necesitamos cada día, de esa dependencia absoluta y de esa guía de su Espíritu Santo, de esa sabiduría para tomar decisiones en la vida cotidiana, para hacer cosas. Por eso es que Cristo es nuestra sabiduría. Él es el quien nos da la sabiduría. Y cuando usted sigue leyendo los versículos, fíjese que él le pidió eso y después el Señor lo recompensó. Versículos más adelante, él dice que Dios le dijo que por cuanto no había pedido para él muchos días, ni riquezas, ni había pedido la vida de sus enemigos, que él le daría corazón sabio y entendido. Y qué hermoso poder decirle al Señor esto, ¿no? Señor, tener un corazón sabio y entendido en sus palabras, en su verdad, en lo que Él quiere para nuestra vida, en sus propósitos, en sus planes, en su voluntad. Salomón era un rey sabio porque sobre todas las cosas él temía a Dios. Y de hecho él lo menciona en el libro de Proverbios 1:7. Él dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que el hombre que teme a Dios, ese hombre es sabio, esa mujer es sabia. Y cuando hablamos de temor, hablamos en cuanto a una santa reverencia, no a ese temor de ofender el nombre precioso de Jesús, el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, no se trata de sabiduría, tener conocimientos, solo conocimiento, sino que ser sabios, lo principal y lo primordial y el principio es temer a Dios y guardar su palabra y vivir su palabra cada día. Y Cristo en nosotros, Él es sabiduría y Él nos da la sabiduría. Por medio de Él tenemos sabiduría. Lo aliento nuevamente a que pueda leer el libro de Proverbios y allí verá cada consejo para todo momento y situaciones que podamos estar atravesando. Nos enseña, nos corrige cómo debemos ser, como toda su palabra, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo quería compartirle de manera breve en esta noche, que usted pueda seguir meditando, pidiéndole al Espíritu Santo que siga trayendo luz, claridad a cada mente, a cada corazón. Y cerrar con este versículo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pedirle al Señor que no perdamos ese temor, que siempre esté su temor en nuestras vidas para no ofenderle. Quizás vamos a fallar, hermanos, y
su palabra dice que cuando pecamos y fallamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero que siempre esté ese temor en nuestras vidas, el temor de Dios sobre todas las cosas. Y como dijo Salomón en el último versículo de Eclesiastés, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Que podamos meditar en esto. Doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Espero haber transmitido lo que Dios ha puesto en mi corazón, haber sido clara. ¿Y qué le parece si oramos y damos gracias a Dios por esta palabra? Señor, te doy gracias una vez más por la gran oportunidad y privilegio de poder compartir y poder meditar junto a mis hermanos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos llevas a conocerte más, aún más. Tus verdades son reveladas a nuestras vidas. Tú traes luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, porque anhelamos y queremos conocerte cada día más. Ese es nuestro deseo, conocerte cada día más y que tu Espíritu Santo nos ayude a poder vivir cada día tu palabra conforme a tu voluntad, a todo lo que nos has dejado escrito, a todo lo que nos has dejado enseñanza, ejemplo, modelo a seguir. La vida de Cristo, poder ser semejante a Él. Cristo, tú eres nuestra sabiduría y cada día necesitamos de ti. Queremos depender absolutamente de ti, queremos ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo, ante decisiones y situaciones que a veces atravesamos en la vida, Señor. Danos la sabiduría para saber cómo actuar. Que tus consejos, tus palabras vengan y nos hagan recordar en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias te doy, Señor. Queremos sobre todas las cosas, como dijo Salomón, que el principio de la sabiduría sea el temor de Jehová. Queremos tener ese temor reverente hacia ti, Señor, que siempre esté en nuestras vidas. Quizás muchas veces fallamos, pecamos y te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de corazón y rogamos que tu sangre preciosa nos limpie, nos santifique, nos purifique una vez más. Y queremos caminar conforme a tu palabra. Tu sabiduría, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos allí en sus hogares, junto a sus familias. Señor, que tú sigas revelándote aún más en cada uno de ellos a través de tu palabra y que podamos seguir meditando día y noche en tu palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la familia que tú me has dado en Cristo. Toda la gloria y la alabanza, toda la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Se los extraña muchísimo. Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Estaremos reunidos nuevamente. Reunidos en el nombre de Jesús, alabando y glorificando su nombre. Un abrazo fuerte para cada uno y muchas bendiciones.